Hola amigos, estamos acá nuevamente para seguir insistiendo en lo que puede ser el cuidado del peso y todas las condiciones que tienen que ver con los conocimientos, que a veces pueden ser muy valederos, pero a veces pueden ser un poco míticos, un poco fantasiosos, y que vamos a ir desglosando como venimos haciendo desde hace varios videos. En este momento vamos a hablar de un tema que es bastante común, ¿no? Para perder peso hay que disociar las dietas, ¿no? Porque es una condición que a veces puede ser válida, pero a veces puede ser que tenga un poco de ese componente como mágico que a veces se necesitan en todas las cosas, porque el ser humano tiene un criterio muy mágico de la vida. Entonces tiene que aparecer algo extraño, porque si un alimento lo ponemos en un momento, lo ponemos en otro, lo ponemos en un determinado lugar, puede tener mejor o peor condición de funcionamiento. Entonces, el criterio de la disociación, como la palabra dice, es separar lo que puede ser los ingresos alimentarios en un momento o en otro momento del día, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es que todos los ingresos alimentarios que entran en el organismo en un determinado día son parte del mismo día. Eso, para que se pueda llegar a entender, es como en un negocio, cuando nosotros tenemos venta, lo que no nos fijamos es si la venta fue a las 10 de la mañana, fue a las 3 de la tarde o fue a las 8 de la noche cuando estamos por cerrar. Al terminar el día, cerramos el negocio, hacemos el balance y vemos si ganamos o si perdimos. El organismo hace lo mismo. El organismo, todos los ingresos que son parte de ese día, los va a contabilizar y los va a certificar al final del día. Porque es la noche, el momento que nosotros dormimos y descansamos, cuando se hace la evaluación de ese balance. Si sobró, se guarda; si faltó, se saca. Entonces, que nosotros disociemos de poner un alimento a mediodía y otro alimento distinto de condiciones o características no similares en la noche, no tiene demasiado fundamento, porque es parte de lo que puede ser el mismo funcionamiento. Entonces ahí ya el primer criterio mítico que está es el hecho de decir, bueno, yo como frutas a mediodía y como proteínas hacia la noche. No tiene demasiada condición de lógica, porque es parte de lo mismo. Se van a juntar lo que puede ser las frutas y las proteínas dentro del balance de la noche. Ahora, el disociar las dietas en un criterio de tratamiento para bajar de peso tiene mucho fundamento, porque el concepto es que cuando nosotros estamos tratando de sacarle reservas al organismo, la naturaleza hace una defensa férrea de todo eso, porque perder las reservas es perder la capacidad de supervivencia. Entonces hay un mecanismo muy importante de defensa para neutralizar lo que hacemos. Y si nosotros ponemos un mismo tipo de dieta, un día, 2 días, 10 días, 15 días, va a llegar un momento que va a perder efectividad, porque lo que va haciendo el organismo es conocer el lugar por donde estamos o conocer la zona donde vamos a atacar. El disociar la dieta, que es cambiar lo que puede ser el tipo de alimentación de un día hacia otro día, tiene el valor de que es un ataque por sorpresa, porque si la naturaleza está esperando que entremos por un determinado lugar, nosotros aparecemos por otro lugar y después al día siguiente no estamos más por ese lado. Entonces sería como la clásica guerra de guerrillas, donde se ataca, se retrocede y desaparece, porque el ataque frontal a la naturaleza nunca es lógico hacerlo, porque nosotros podemos tener mucha experiencia dietética, alimentaria, de lo que puede ser el cuidado de nuestros 30, 40, 50, 60 años, pero la naturaleza tiene 3.500 millones de años de animales sobre la Tierra, entonces nos gana una experiencia de toda esa diferencia abismal. Ahora, el criterio es, cuando nosotros ponemos una disociación, siempre la disociación que hacemos es para tratar de que sea un ajuste alimentario de aceleración. Entonces, cuando nosotros ponemos una dieta disociada, aceleramos lo que puede ser la capacidad del organismo de perder peso, porque hacemos un ajuste. Y ese ajuste lo hacemos un día determinado, para no estar insistiendo en el ajuste continuo y sistemático. Ahora, si por disociar
se entiende que nosotros variamos el tipo de dieta de un momento del día a otro momento del día, eso no tiene ninguna capacidad lógica ni tiene ninguna capacidad de servir, porque si nosotros juntamos lo que puede ser, por ejemplo, las frutas con sus 16, 18, 20% de azúcares, que nos va a dar los núcleos de glicerol para hacer el triglicérido, que es la grasa de depósito, y después a las pocas horas ponemos el derivado de las proteínas con las carnes, con el huevo, con los quesos, que le pone los ácidos grasos para completar ese triglicérido, lo más probable es que lo vamos a hacer y que lo que nosotros utilizamos en nombre del bien o en nombre de bajar, lo vamos a utilizar para subir de peso. Ahora, si nosotros ponemos lo que puede ser los azúcares en un día, donde tenemos los gliceroles pero no le damos el aporte de ácidos grasos inminentes, y al día siguiente nosotros ponemos las proteínas pero no le ponemos los azúcares, ahí sí tiene mucho valor, porque le complicamos a la naturaleza la capacidad de poder guardar reservas, porque un día tiene un ingrediente y otro día tiene el otro. Entonces el concepto básico es ese: nosotros podemos disociar en la medida que la disociación sea real, de día a otro día, no en el mismo momento. En el mismo momento, en el mismo día, es una cuestión más de cumplir con la fantasía o con el criterio de creer que se está haciendo algo. Esto entonces creo que, sin explayarnos demasiado, puede dejar en claro lo que puede ser este componente muy habitual, que hay que tener el cuidado, porque en lugar de poder hacerlo para beneficio, lo hacemos en contra. Con otro de los mitos que va a dar muchísimo que hablar y hay mucha tela para cortar sobre esto, que es: con la gimnasia se aumenta la masa muscular. Hay un concepto básico que ese sí es verdaderamente lógico, que todo criterio de regulación de la alimentación para perder peso o para tratar de sacar las reservas que tenemos tiene que estar acompañado de una adecuada actividad física dentro de lo que puede ser el contexto general, porque no se puede bajar de peso si no hay un movimiento o una actividad física que lo ayude. Ahora, el criterio básico es que no es la actividad física la que hace bajar de peso. ¿Por qué? Vamos a ir un poco entrando en el tema. La densidad muscular, que es el nivel de capacidad de masa muscular que tiene una persona, es de un atleta olímpico, de un atleta de alta competencia, es de 1080. Ahora, la de un individuo común, medio, sin problemas de sobrepeso, lo que daríamos en llamar el individuo normal, ¿no?, tiene una densidad de 1050. Y un obeso severo, un obeso mórbido, un obeso extremo, tiene una densidad de 1020. Y entonces, ¿qué vemos? Que la cuestión es mínima. Nosotros tenemos que un 5% de la densidad del músculo hace que estemos con un paciente con un altísimo riesgo de salud, como un obeso mórbido o como un atleta recibiendo la medalla de oro olímpica. Entonces, el criterio del beneficio de lo que puede ser la masa muscular no es que sea más grande, que sea más pequeña, que tenga ese 5% más o menos, sino la forma en la que se lo utiliza, porque la actividad física que está hecha en una forma ilógica, cuando la gente dice, bueno, yo comí demasiado, voy a hacer actividad, o fui a una fiesta, no, comí la torta, comí todo lo que había, pero estuvimos bailando toda la noche. Entonces, cuando nosotros tomamos el dato y decimos, mira, vamos a fijarte lo que vos teóricamente podés haber comido, lo que vos podés haber gastado con la actividad que hiciste, y nunca vas a equipararlo, porque no es una cuestión matemática. Porque si nosotros tenemos que cualquier persona que haga una hora de actividad física puede gastar 300, 400, 500 calorías según su estructura, y esa misma persona que solamente comió 100 gramos de queso puede llegar a ingerir 400 calorías para una comida abundante, una comida liberal y todo, y yo creo que tiene que irse corriendo hasta Mar del Plata y volver. Entonces no es la lógica que lo puede hacer directo con el número matemático de tanto ingreso y tanto egreso. La actividad física tiene otro criterio, que el hacerlo adecuadamente, rutinariamente y en las condiciones lógicas hace que haya un mínimo aumento
de esa masa muscular. A lo mejor de esos 1020 que tenía el obeso severo, pase a lo que puede ser los 1050 que tiene la persona sin sobrepeso. Ahora, ese mínimo 2 o 3% no sirve para que no le perjudique lo que come. Sirve porque el músculo tiene que estar continuamente, casi las 24 horas del día, llegando a gastar combustible para seguir funcionando y para que no se deteriore y para que no se atrofie, porque el músculo que no recibe combustible se atrofia y se muere. Entonces el organismo tiene que estar poniéndole 24 horas al día un grado de combustible. Entonces ese 2% más que puede lograr con respecto a cuando era un obeso de 1020 de densidad, va a lograr que el músculo gaste más combustible cuando hace la actividad, cuando no hace la actividad, cuando come, cuando duerme, cuando estudia. Entonces, el criterio no es más músculo o menos músculo. Por lógica que ahí tenemos que descartar lo que puede ser el atleta de alto peso o de alto trabajo de peso, porque si nosotros ponemos lo que puede ser los levantadores de pesas rumanos, bueno, sí tiene un nivel de masa muscular mucho más extremo, pero hablemos de lo que eran atletas comunes, el atleta de físico común normal, como podemos tener cualquiera de nosotros. Ahora, el cuidado fundamental de la actividad física es creerse que con la gimnasia vamos a corregir el peso. Porque si nosotros creemos que con la gimnasia vamos a corregir el peso, por supuesto que no vamos a cuidarnos en la alimentación, y ahí viene todo un combo. ¿Por qué? Porque siempre la mujer, que es la que tiene más peligro para subir de peso, más riesgo de subir, si van a hacer gimnasia y no la hacen adecuadamente, lo más probable es que haya un aumento en el peso. Entonces el aumento dice, bueno, yo hace 3 meses que hago gimnasia y tengo 1 kilo más de peso. Y ahí la interpretación puede ser de la persona que le está indicando su actividad, le dice, bueno, tenés 1 kilo más de músculo. Si nosotros vemos que la capacidad de incrementar el músculo es tan baja, esa persona cuando tiene 1 kilo más de peso, lo más probable es que tenga 1 kilo más de peso neto, 1 kilo más de grasa, porque el organismo a mayor nivel de gasto, mayor nivel de combustible precisa. Porque cuando uno dice, yo voy al gimnasio para bajar de peso, ese es un pensamiento eminentemente humano, porque la lógica animal y la lógica racional indica que una máquina, cuanto más se usa, más combustible precisa. Entonces la naturaleza lo que va a hacer no es que el animal va a gastar mucho más energías y va a comer mucho menos, porque si el animal se desnutre, se muere. Entonces, el concepto básico es que cuando nosotros vamos a una actividad física, siempre el organismo va a tratar de guardar más cantidad de reservas. Entonces se dice, bueno, pero el inconveniente es ¿para qué voy a gimnasia? La condición es que la actividad física o la gimnasia tiene que ser adecuada para que el nivel de gratificación que produce por un movimiento de determinados neurotransmisores cerebrales sea mayor que la necesidad de comida que tiene. Entonces, de esa manera, si nosotros logramos más placer que hambre, la actividad física no nos va a perjudicar en el peso. De otra manera, hay que tener mucho cuidado. Siempre hacer gimnasia para bajar de peso, pero como yo digo siempre en mis libros, no se puede bajar de peso con gimnasia, pero no se puede bajar de peso sin gimnasia. Esto sería un poco, a grosso modo, lo que puede ser el cuidado especial con la actividad física y la tendencia al sobrepeso. Seguiremos en otro momento con algún otro tema muy importante o muy particular de lo que hace al peso. Muchas gracias y nos seguimos viendo.